¿Estás listo para empezar el día de hoy el mensaje? Estoy convencido que hoy Dios quiere hablar. Entonces, quiero leer algo. Y es el credo de los apóstoles y con esto quiero arrancar el día de hoy. Dice, creo en Dios el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado y muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Desde ahí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cierra tus ojos y di, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Espíritu Santo, que nuestro Dios hoy sea entronado en el ambiente, en la mente, en el corazón. Espíritu Santo, revela la obra que siempre ha sido y siempre será, por el simple hecho de quién eres. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por el café. Yo creo que el teaser se interrumpió porque no había café y no podíamos comenzar sin café. ¿Cómo están? Pues, más o menos, más este lado está bien. Espero que este lado también. Hoy vamos a hablar de lo que hemos venido hablando esta última semana. ¿Quién es Dios? ¿No? El mensaje de hoy se llama ¿Es Él? Creo que es una de las connotaciones importantes que tenemos que hablar el día de hoy. Y sabes, no intento y no voy a hacer una apologética muy extensa porque hay muchos puntos desde los cuales pudiéramos abarcar quién es Dios. Quiero dar un panorama y que juntos podamos ir construyendo la idea de quién es Él. Sabes, y quiero dejar un paréntesis porque hace algún tiempo, ¿cuántos saben que una de las series que más amamos en la casa es una serie que damos en octubre, que es la serie de Halloween? No se crean, es la serie de Reformas. La gente así de Halloween, hablan de la serie de Reformas. ¿Alguna vez la has escuchado? ¿Sí? Ok. Una vez recuerdo que bajando una persona me dijo muy juzgadoramente que iba a tener algunas repercusiones por haber hablado acerca de la Iglesia Católica en el púlpito y me dijo que iba a confundir al pueblo. Paréntesis, católico significa universal. La Iglesia Católica es la Iglesia Universal de Cristo y no es un tema donde haya una situación religiosa. Solo quiero dejar ahí ese paréntesis al hablar de la Iglesia Católica. Hablo de la Iglesia Universal. Creo que si el cristiano usara la misma energía que usa para criticar a otros líderes, a otros pastores, a otras religiones, para criticar su propio pecado, seríamos una iglesia increíble. Eso lo dejo ahí, los amo, que Dios los bendiga. Solo era como un paréntesis. No, es Él. No, ¿quién es Dios? Yo creo que es uno de los temas primarios por los cuales estamos acá, porque creemos en Dios. La Biblia cree en Dios y hay un establecimiento de la idea de Dios desde antes de todas las cosas. Dios, algunos creen que simplemente es a lo que nombramos como Dios, es la explicación a todo lo que no tiene lógica. No, todo aquello que no podemos comprobar lo llamamos Dios para poder tener un poco de paz mental a la irracionalidad humana. La gran mayoría de la gente cree que posiblemente Dios es, no sé, solo como alguien que está ahí en algún trono celeste, escondido y lejano, que es tal vez en algunos puntos un tirano con la humanidad. ¿Alguna vez has dudado de la existencia de Dios? Yo sí. No
no tiene nada de malo, es muy humano dudar. No, es humano dudar. Creo que si vemos la Biblia, la gran mayoría de los personajes bíblicos dudaron. O sea, es humano dudar. Lo que más amo de Dios es que al final de cuentas, por sobre todo argumento lógico del ser humano, Él tiene una supremacía para manifestarse a través de nuestra vida. Desde muchísimos ángulos, desde el filosófico, el metafísico, todo lo que hoy estamos viendo con física cuántica nos está ayudando a ver que hay un Dios que es mucho más grande de lo que algún día habíamos pensado. La biología, los códigos que tiene nuestro ADN, la cantidad inmensa que es el universo. O sea, hay una mente inteligente detrás de todo el diseño que hace que exista la vida en este mundo. Ahora, hablar de Dios es hablar de este ser supremo que va por encima de la finitud humana. Y no somos los únicos que hablamos de Dios. O sea, Dios se refiere a este concepto, a una fuerza que no tiene límites, a una fuerza que está por encima del esquema humano y que tiene en algunos puntos y en algunos casos cierta injerencia en el diario vivir de la humanidad. En algunos casos, el concepto de Dios es un Dios benevolente, bueno, tierno y amoroso, como en nuestro caso. Pero en otros no, en otros hay un Dios tirano que necesitamos sacrificarle a un niño inocente o a una virgen para que se apiade de nosotros. Ahora, ¿quién es nuestro Dios? Y quiero ir a una historia que me encanta, no la voy a contar toda, es una historia muy larga. Pero está Moisés pastoreando ovejas. Moisés con un cargo de conciencia. ¿Alguna vez has matado a alguien? Si es así, Dios te perdona. Pero Moisés había matado a alguien. Y se levantaba alguien. Moisés había matado a una persona. Moisés había salido huyendo de Egipto. Moisés traía un cargo de conciencia fuerte. Se había casado ahí en el desierto, y después de haber sido el príncipe de Egipto, termina siendo un pastor de ovejas. Si lo vemos en ese sentido, la vida de Moisés estaba en declive. La vida de Moisés estaba en un momento muy oscuro. La vida de Moisés estaba en un momento que posiblemente a veces se parece a lo que nosotros vivimos en temporadas de nuestra vida. Y entonces Moisés estaba caminando por el desierto y de repente literalmente ve una zarza, un árbol que está ardiendo pero no se consume. ¿Te imaginas eso? Estás viendo un árbol que está prendido pero no se consume, y de repente de ese árbol se escucha una voz. Entonces Moisés se quita las sandalias porque la voz le dice que se quite las sandalias, y de repente entra como a ese ambiente, a ese lugar donde estaba ese árbol que no se quemaba. Y entonces ese árbol y Moisés empiezan a tener una conversación. Y dentro de la conversación, el árbol, la voz que sale del árbol, le pide a Moisés que haga algo que es completamente irracional. Está diciendo: vuelve al lugar donde cometiste tus crímenes y lleva mi mensaje, porque a través de ti, tartamudo, homicida y sin una posición social, sin una jerarquía, sin dinero, sin absolutamente nada, yo voy a hacer que el líder más poderoso del mundo se doblegue ante mi voluntad a través de tu vida. Solo contexto, ¿te imaginas eso? Obviamente, si a mí me dices: hey, veías eso, lo primero que voy a decir: ¿quién eres tú? O sea, ¿quién eres tú para que yo literalmente tome una acción suicida? O sea, seamos honestos. Si yo me paraba enfrente del faraón y le digo: hey, deja salir al pueblo, ¿qué iba a hacer el faraón? Me iba a matar. O sea, intenta tú llegar con el presidente, inténtalo. Y dile: vengo a que modifiques todas esas leyes que van en contra de la palabra. Inténtalo. Ni a la puerta pasamos, y si te cuelas, ¿qué pasa? Por gracia de Dios terminas en el bote, pero honestamente, en ese tiempo, te iban a matar. Entonces Moisés hace la pregunta obligada: ¿quién eres tú?
Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decir a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. La Biblia presupone la existencia de Dios. Dios siempre ha sido. Y al final quiero abordar algunos temas. Entonces, literalmente lo que Dios está diciendo en ese momento, mientras tiene una conversación con Moisés, Él le está diciendo: Yahvé, el yo soy, es el que te está enviando. Y quiero explicar la connotación de decir yo soy. Él no está diciendo yo existo o yo soy tal o cual. ¿Tú cómo te expresarías de quién eres? Yo, hola, soy David. Tengo tantos años, mi mamá es tal persona, nací en tal lugar. No, vengo de... O sea, explicarías el contexto en el cual te sitúa en un espacio-tiempo para determinado momento. Pero Dios está diciendo algo increíble. Está diciendo: Yahvé, yo en sí mismo tengo autoexistencia. Yo en mí mismo siempre he sido. Yo no solamente existo, yo soy. Todo lo que hay en este mundo, en el universo, todo lo que tiene vida, esencia, movimiento, todo aquello que tiene una partícula, un átomo, yo soy. Dios es simplemente el que es. Y sé que es un concepto que para la gran mayoría de nosotros que intentamos racionalizar el yo soy de Dios, es como, ¿what? Obvio. No podemos conocer a Dios en su plenitud. La cognoscibilidad de Dios es uno de los temas más increíbles de todo. Por eso hablamos sobre una revelación progresiva. Eso quiere decir que hoy aprendemos algo de Dios, pero el día de mañana vamos a aprender algo mucho mejor. Y el día de pasado mañana vamos a hacer algo mucho mejor. Y el conocimiento de Él nunca termina. Imagínate si posiblemente no has terminado de conocer al chango con el que te casaste, que diga, al marido con el que te casaste. Y llevas 20, 30, 50 años y no terminas de conocerlo. Ahora imagínate. Si dos mentes finitas no pueden lograr tener el concepto de todo lo que la persona es, porque en algún momento sacan un revés y es como, ah, caray, no me habías dicho que eso te gustaba, ¿verdad? Ah, caray. Como yo tengo un amigo que está por ahí atrás, que yo sé que es un americanista de closet, pero en algún momento su esposa va a voltear y va a decir: ah, caray, yo no sabía que le ibas a... Así pasa, no se asusten, es normal. No. Ahora imagínate con Dios. La energía creadora, el movimiento de todo lo existente, por su sola existencia, todo ha sido hecho, todo en Él subsiste, todo en Él está pegado, todo en Él tiene vida. Es imposible con una mente finita lograr comprender la magnificencia, la grandeza, el esplendor total de lo que Dios es. Sería absurdo intentártelo explicar. Porque ni siquiera hemos podido encontrar el final del universo. Ahora imagínate encontrar el principio y el final de aquel que creó el universo. Él es Yahvé, es nuestro Dios. Cuando creyentes como nosotros decimos, hey Dios, nos referimos a este Dios, a Yahvé, el yo soy. El que siempre ha sido el principio y el fin, el alfa y el omega, el que no está limitado, el todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, nuestro Dios y nuestro Padre, el creador de todas las cosas. Creo que es importante llamarlo como es, porque a veces venimos y simplemente decimos, hey, yo creo en Dios. Pero Dios solamente puede ser este concepto que tenemos de un ente superpoderoso, pero ¿quién es nuestro Dios? Y es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? O sea, puedes gloriarte en riquezas, en títulos, en carros, en sabiduría, en conocimiento, pero si no sabes quién es, todo nuestro conocimiento, nuestras riquezas, nuestra vida,
es vana en sí misma, porque solo el conocimiento de quién es Él nos da algo que todos anhelamos. Ateos, no ateos, agnósticos, teístas, budistas, todos anhelamos una cosa: propósito. ¿Por qué estamos acá? Hoy una discusión, un debate con un ateo, y es mejor visto decir que todo es absurdo, que nada existe, que nada tiene sentido, que simplemente somos un azar en el destino, que poder creer que hay una mente creadora detrás de todo lo creado. ¿Te imaginas qué hueca y qué vacía sería la vida? Eso dice Pablo en Colosenses. Si solamente nuestra vida fuera este lapso de la eternidad, qué absurda sería nuestra existencia. ¿Te imaginas llegar a ese punto? Muchos creyentes estamos en ese punto. Es mejor decir que todo es un azar, aunque es improbable, lógicamente no tiene una posibilidad de ser. Que tanta perfección, tanta carga genética, el códice que hay dentro de cada uno de nosotros, cada átomo, cada célula, cada número del universo, todo está en perfecta sintonía para que tú y yo existamos. Hay gente que prefiere decir que los aliens nos crearon, porque es mejor visto decir que un alien me creó a decir que Dios, Yahvé, el Todopoderoso, decidió manifestar su imagen a través de nosotros. Qué triste sería una vida que fue creada por el azar de algunos átomos que chocaron, moléculas, y de repente pero Yahvé, el yo soy, nos da propósito, nos da una identidad, nos da una esencia, nos da una fuerza. Solo lo tienen para calmar esta fea existencia. Este mundo que se despedaza solo es para apaciguar su mente. Sin Él, ¿qué seríamos? ¿Dónde estaríamos? Solo es una idea para apaciguar mi mente. Es la idea más grandiosa que alguien puede experimentar, porque a veces así empieza nuestra fe, como solo la idea de obtener algo de alguien que es superior a mí. Pero en el camino te das cuenta que la evidencia es tan vasta de la creación de Dios a través y manifiesta a través de la humanidad, que no hay manera para no voltear, verlo y adorarlo. Él es nuestro Dios. Punto 1: la autoexistencia de Dios. Él siempre ha sido. Él no fue creado, porque si fuera creado entonces no sería Dios, sería una criatura. Vean lo que dice la palabra de Dios. Y sí, solo voy a citar la palabra de Dios porque creo en la autoridad de la palabra de Dios. Juan 5:26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido el Hijo el tener vida en sí mismo. Dios no está limitado a lo creado, Dios simplemente es. Él autoexiste. No hay principio ni fin, es una eternidad lo que Él es. No está sujeto a ninguna obra creada. Ojo, no está sujeto a nuestra voluntad, ni a nuestros caprichos, ni a nuestro deseo. Su autoexistencia desde lo eterno y hasta lo eterno siempre será. Por eso no hay principio ni fin, porque en Él mismo coexiste la energía para existir en toda la manifestación de la obra creadora por su voz, el día que decidió materializar sus deseos a través de un universo, de un sistema solar que tiene
las distancias perfectas entre planeta y planeta para que el planeta Tierra no sea congelado, no sea quemado. Tiene el tiempo perfecto para dar ciclos y vueltas para que toda la vida en el mismo planeta se pueda mantener. La atmósfera tiene la presión precisa, ni un punto más ni menos, para que no muramos aplastados o estemos volando, flotando sin sentido en medio de la nada. Él siempre ha sido, Él autoexiste, no fue creado de nada, nadie lo creó, Él simplemente es. Y es el concepto, la autoexistencia, es uno de los conceptos más difíciles de entender para la razón obstinada humana. ¿Por qué? Porque todos vemos cuando nace un hijo. O sea, tú lo ves y dices, empezó la vida, ¿no? ¿Te acuerdas el primer eco que viste de tu hijo? Es como, sí tiene corazón, y está ahí como... Todos vemos cuando alguien muere. ¿Alguna vez has visto un cuerpo, o sea, de alguien muerto? Es como, hay algo en el ámbito. O sea, tú lo ves y como que hay algo dentro de ti que te dice, ese ya no es. ¿Te ha pasado? Es como, yo tengo un issue con tenerlos siempre los féretros esos abiertos. Es como, tú ves a esa persona y es como ya no es. ¿Te ha pasado? Pensé que solo a mí me ha pasado. Entonces en nuestra mente finita tenemos el concepto de inicio y de fin. Pero eso es en este espacio dimensional. Eso no quiere decir que todas las leyes del universo sean iguales. ¿Dónde está el inicio del universo? Que alguien me demuestre dónde inicia el universo. Podemos creer en el universo porque estamos dentro de él y el universo no tiene principio ni fin, pero no podemos creer que Dios autoexiste. Ese es el problema de nuestra mente. Nuestra mente ve todo en temporadas, en ciclos, empieza, termina, empieza y termina, empieza y termina, empieza y termina. Así es la vida, ¿no? O sea, hoy en este mismo instante que hablo, gente muere, pero también gente nace. Es así la vida. Hay principio y fin, principio y fin. Se inicia una relación, se termina. O sea, de una o de otra manera, todos son ciclos en este espacio-tiempo, pero Dios no tiene un ciclo. Dios es atemporal, porque espacio y tiempo no convergen en Él, sino que fueron creados de Él. Por eso Él no tiene principio ni fin. ¿Dios qué? Es. ¿Lo estoy confundiendo más? No. Al final tengo una resolución, así que si estás medio perdido, no te preocupes. Porque este punto creo que lo explica. Siguiente punto, Dios es espíritu. Di conmigo, espíritu. Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, le suelta verdades muy buenas. Y si puedes, lee Juan 4. Considero que uno de los capítulos donde Jesucristo mete muchos tesoros escondidos en la conversación. Y me encanta porque casi siempre la conversación no es con aquel que está al nivel filosófico o de conciencia o moral para poder tener una conversación así. No, Jesús siempre busca al contrito y humillado. Y entonces está hablando con una mujer samaritana y en el verso 24 le suelta una verdad que es la que quiero hablarte hoy. Bueno, dice acá, Dios es espíritu y quien la adora debe hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. ¿Cómo es un espíritu? Pues no sé, no lo he visto, gracias a Dios. No lo sé, no tiene forma determinada. Hay gente que se imagina a Dios con cuerpo humano. No tiene cuerpo humano, no tiene forma. Es una energía que siempre ha sido, como para tratar de darle palabras. Es espíritu. No está limitado a nada, no tiene una forma.
No lo podemos encajonar en algo. Él simplemente es. Él creó espacio y tiempo. ¿Para crear qué? Materia. Pero si Él crea espacio y tiempo, entonces Él no puede ser materia, al menos que lo decida, como con Jesucristo, que materializó su esencia en un momento histórico. Porque Él puede hacerlo, porque Él es el dueño del tiempo y del espacio. Pero en sí mismo Dios es espíritu. Ahora quiero hacer hincapié en esto, porque muchas de las crisis de fe que tenemos como creyentes, ¿pasa acá conmigo? Están directamente relacionadas a que Dios no contestó una oración que yo le pedí con todo mi corazón. ¿Podemos ser honestos acá? ¿Vamos a abrir nuestro corazón juntos? ¿Hay alguien acá que Dios no le haya contestado una oración que de verdad necesitabas que Él te contestara? ¿Okay? ¿Podemos ser honestos? Hay mucha gente que la gran mayoría de su ateísmo viene más de que Dios no hizo lo que Él quería que hiciera en el momento y tiempo determinado, que mi mente finita y humana estaba esperando que lo hiciera, que realmente una prueba sólida y contundente de la inexistencia de Dios. Porque nuestra mente finita va a intentar todo el tiempo encajonar a algo que ni siquiera tiene espacio ni tiempo, sino que todo el espacio y tiempo existen en Él, a que actúe como yo deseo que actúe la energía creadora de toda la vida. A veces somos muy soberbios como seres humanos. Nos cuesta tanto rendirnos ante la voluntad de Dios. Nos cuesta tanto creer que detrás de cada cosa en la vida hay una voluntad divina que no nos deja, que no nos abandona, que no nos suelta, que está con nosotros, que lucha por nosotros, que viene por nosotros y que nos espera con todo su corazón. Él es espíritu. No lo podemos encajonar. Quisiéramos. ¿Te imaginas? Quisiéramos ese genio de la lámpara mágica que hiciera la voluntad que yo tengo. ¿Qué le pedirías hoy? Si tuviéramos esa lámpara de Aladín. Ojalá que nos salga, me gusta, no sé. Es que el genio de la caricatura se me hace muy buen genio. Pero bueno, eso es otro tema. Will Smith hace un buen trabajo, pero eso es otro tema. ¿Qué pedirías hoy? Real, honestamente, ¿qué pedirías si tuvieras ese genio de lámpara mágica que de repente sale y te dice: tienes 3 deseos? Una camisita hawaiana ya. Tienes 3 deseos, ¿qué pedirías? Todos los usaríamos honestamente, y los usaríamos muy honestamente en deseos egoístas y soberbios. Gracias a Dios que Él es Dios, que no se somete a la voluntad de una mente corrupta y finita como la mía, sino que su mente infinita y eterna tiene un plan perfecto para cada situación que enfrentamos. Porque para los que estamos en Dios, todas las cosas sirven para bien. Ojo, para los que están en Dios. Hay tanta gente peleada con Dios porque piensa que Dios es malo. Esa era la idea de Marción, ¿no? Hay un Dios malo y tirano, el Dios del Antiguo Testamento, y un Dios bueno, el Padre de Jesucristo, el Dios del Nuevo Testamento. Esa era su gran herejía, ¿no? Porque en nuestra mente las cosas tienen un bueno y un malo. Porque estamos intoxicados en nuestra mente de los deseos y placeres que la sociedad nos ha gritado durante tanto tiempo. En verdad, me toca ver a señoritas de 25 años cortándose las venas porque no se han casado. Tranquilas. A los 40 todavía es una buena edad, relájense. No. ¿Quién instituye que hay una edad para hacerlo?
es que Dios es malo porque no me ha mandado a mi príncipe azul. Estás con puro sapo y quieres al príncipe azul. No, mi reina. Para los que estamos en Dios, vemos la vida como Dios nos enseña que es la vida. Una carrera de paciencia, de fe. Una carrera que no es de velocidad, que es más de resistencia. Y entonces vamos siguiendo las huellas de Él y vamos viendo al Dios escondido detrás del caos de la vida. Porque detrás de cada momento difícil hay una benevolencia divina que actúa a favor de aquellos que pueden tener la mente y el corazón abierta para entender que Dios actúa a través de cada pequeña situación de la vida. A veces no lo vemos porque nuestra mente está cuadrada a lo que queremos que sea la vida, a la idea que tenemos de que las cosas sean como queremos que sean. Pero si yo no creé la vida, entonces puedo tener la humildad para disfrutarla y caminarla conforme al mandato de aquel que sí creó la existencia. Yo creo esto. Esta es mi creencia. Que para aquellos que han nacido de nuevo, la vida es buena. ¿Hay momentos difíciles? Claro, pero son buenos. ¿Hay momentos que no quisieras pasar? Claro, pero son buenos. Si yo no hubiera perdido y me hubiera quedado en la ruina, si hubiera quedado sin nada de dinero, nunca hubiera conocido a un Dios que provee. Ojo, no es que tomes malas decisiones y andes haciendo una serie de tonterías y luego quieras que... Como el ejemplo que Eliud siempre da, es como si vas a 170 en Bernardo Quintana, pero vas orando para que Dios te guarde. Para los que estamos en Dios, todas las cosas son buenas. Para los que sus motivos son Dios, todas las cosas son buenas. No siempre agradables. No siempre agradables, pero sí buenas. Siempre sacan algo de nosotros. Y termino con este punto. ¿Ese 3 qué? ¿Son 3 horas o qué? Su infinitud e inmanencia. Este punto quiero dejarlo claro. Creo que es uno de los puntos que más amo de Dios. Dios no está sujeto a nada. Él es trascendental. Como lo he venido diciendo, Él es espíritu, trasciende, no está limitado a nuestros berrinches momentáneos. Le doy tantas gracias a Dios. Yo tengo, sobre todo, yo creo que fácil, unas 5 oraciones que para mí eran muy importantes y Dios no me las contestó. Y yo creo que 10 años después puedo decir gracias Dios porque nunca hiciste eso que te pedí, porque no estaría donde estoy si te hubieras doblegado a mi berrinche humano y capricho. Gracias Dios. Ahora, la infinitud de Dios nos habla de que Él está por encima de todas las cosas. Nada lo limita, Él es todopoderoso. Su presencia está en todas las cosas. Él tiene en sí mismo el poder de crear lo que quiera hacer. Es todopoderoso. Y Él no está limitado a nuestra mente o a la creación misma, sino que la creación obedece a los patrones de lo que Él es. Y eso es la inmanencia de Dios. Que Dios no solamente ha creado y no está sujeto a su creación, sino que voluntariamente decide participar activamente en todo el movimiento de flujo que le llamamos movimiento o secuencia de momentos. ¿Te imaginas eso? Dios está en todas las cosas. Dios no es todas las cosas, podríamos caer en panteísmo, pero Dios está en todas las cosas. Hay algo de Dios en tu ADN, ¿sabías?
Hay algo de Dios en el átomo, hay algo de Dios en el árbol que ves. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La naturaleza misma nos demuestra la existencia de Dios. Cada científico respetado ha podido encontrarse con Dios. La base de la ciencia moderna ha usado la Biblia como base experimental para todas las teorías. La base de la psicología viene de principios bíblicos que nos revelan cómo funciona la mente y el ser. Todo el conocimiento y la sabiduría están ahí, porque Dios no solamente decidió crear algo y quedarse en su estatus como de gran monarca. No, Dios es partícipe del movimiento de la vida. No sé si eso nos debería de alegrar. No tenemos un Dios que solo nos creó, tenemos un Dios que participa activamente de cada momento, de cada circunstancia, de cada instante de nuestra vida. Vean lo que dice Isaías 57:15. Creo que eso tiene un error, porque se puso en ceros, pero bueno, es otro tema. Dice, porque lo que, vean, lo voy a leer acá. Porque lo dice el exceso, gracias, y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lugares santos y sublime. Vean lo que está diciendo. Hasta aquí vemos la infinitud de Dios. Vamos a dividir el verso. Él no está limitado a nada. Él habita en lugares santos. Él es excelso. Él es sublime. Él es majestuoso. Él vive para siempre. Él es eterno. Pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Hechos 17, 24, 25 y verso 28. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Infinitud. Él es trascendente a toda la obra, toda la materia, todo lo creado. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Verso 28. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. El Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, habita en tu corazón esta mañana, en tu humanidad, en tu existencia. En Él somos, existimos y nos movemos. Que alguien me diga que no es digno de alabanza. No nos dejó como abortivos, solo nos creó y nos aventó. Su esencia fue introducida en nuestra materia para que a donde quiera que vayamos, Él vaya con nosotros. A veces no lo sentimos porque nuestra mente se ha intoxicado de tantas cosas. Pero dentro de ti, dentro de tu esencia como ser humano, hay una minúscula parte de lo que Dios es. Y cuando conectas con esa parte, entonces encuentras el camino, la verdad y la vida. Entonces esta existencia tiene sentido. Entonces nuestra adoración ya no solo son palabras que lanzamos al viento. Nuestros domingos en la mañana no se vuelven ritos religiosos. Nuestros actos de generosidad, nuestra compasión, no solo son mandas que alguien nos instituye humanamente, es toda nuestra esencia en manifestación, en respuesta a la deidad que habita corporalmente en Cristo Jesús y por Él habita en nosotros para manifestar su poder, su gloria, su amor, su beneficencia. Alguien tiene que entender esto.
Dios está acá. Y a veces lo buscamos en tantas cosas y se nos olvida lo más básico de lo básico. Él no habita en cosas construidas por hombres, porque no está sujeto a su creación. Él habita en aquello que Él decide habitar, que fue creado por Él mismo. Él quiere habitar en ti. Es tan tarde ya. Gracias por conectarte a Javalia Online. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.